Si alguna vez has llegado a intentar grabar en Slug 3 y te ha quedado una imagen muy oscura, con mucho ruido o con mucha luz, este video es para ti. Aquí voy a explicarte cómo exponer el Slug 3 de una forma algo sencilla, intentando no ser muy técnica y utilizando el histograma solamente. Ya había hecho un video antes donde lo explicaba y siento que muchas personas, y por los comentarios que recibí, pues sintieron que el tema había sido o lo había tratado de forma muy técnica. Es un tema técnico, es muy difícil de explicar de otra forma, pero en este video lo intentaré hacerlo lo más simple posible. Esperemos que sea así. Y prometo que si te quedas hasta el final te daré unos trucos adicionales. Sé que para muchos el Slug 3 es un tema bastante traumático, por el simple hecho de no saberlo exponer correctamente. En el video que había hecho anteriormente doy diferentes pautas o diferentes formas de cómo exponerlo correctamente. En este me voy a basar solamente en el histograma para hacerlo de una forma muchísimo más sencilla y mucho más visual. Porque la idea al final de cuentas es que ustedes inclusive lleguen a un punto en el que creería que yo estoy en estos momentos, en que inclusive de manera visual, sin tener que mirar histogramas o cebras o medir con carta gris, sé desde el monitor si el Slug 3 está bien expuesto o no. Y yo quiero que ustedes lleguen a ese punto, pero llegar a ese punto consta de práctica, práctica y más práctica. No se trata solamente de ver la teoría, sino de ir a hacer. ¿Para qué me quiero complicar la vida grabando en Slug 3? Si tú decides hacer videos sin ningún perfil de imagen, lo que vas a lograr es una imagen con menos rango dinámico. ¿A qué se refiere el rango dinámico? Pues el rango dinámico se refiere a la mayor cantidad de detalle que puedo capturar tanto en las altas luces como en las sombras. Esto lo podemos mirar desde este ejemplo. Si grabo, por ejemplo, una imagen de estas en donde estoy en un interior al lado de una ventana y lo grabo sin perfil, tengo dos opciones. O escojo exponer hacia las altas luces, o sea, hacia el exterior, y me quedaría una imagen de esta forma. O selecciono, expongo hacia el interior y me va a quedar una imagen de esta forma. Entonces, como pueden ver, si expongo hacia el interior me va a quedar absolutamente oscuro. O si expongo el interior, pues la parte de afuera me va a quedar absolutamente estallada y llena de luz y no va a haber ningún detalle en ninguno de los dos. Pero si decido grabar la misma imagen usando el Slug 3, voy a ver que puedo lograr un nivel intermedio en donde puedo ver algo de detalle de lo que haya afuera por la ventana y también voy a capturar algo de detalle en lo que hay en el interior del lugar en donde estoy. Entonces, en estos puntos o en estos momentos, pues donde se ve el beneficio de grabar con Slug 3. Y a eso se refiere tener un alto rango dinámico. Entre una cámara tenga más rango dinámico, pues más va a poder recuperar entre un lado del otro. Y esa es la diferencia también que es muy marcada en las cámaras, pues que están hechas para grabar cine, que tienen mayor rango dinámico, entonces va a poder capturar mayor rango de detalles en una imagen, tanto en las altas luces como en las bajas, a diferencia pues de una cámara como estas, que es una cámara compacta, que podrá tener unos 14 pasos de rango dinámico dependiendo de la marca y dependiendo del tipo de cámara que es, que tal vez puedes llegar en algunos casos y dependiendo pues del proyecto en el que estés trabajando, pues puede llegar a ser limitante, ya más en la parte de edición. Bueno, y ahora le vamos a dar nuestra calurosa bienvenida a nuestro amigo histograma, el cual está de este lado de la pantalla. Este es el amigo que nos va a indicar qué tan expuesto o sobreexpuesto está nuestra imagen. En ese momento van a ver que si yo me muevo de un lado a otro, pues esa montañita va a tener como variaciones en el camino. Inclusive si yo me acerco más a la luz, entonces van a ver como puntos en donde puede estallarse un poco más. Y esto va a depender, por ejemplo, de esta camisa blanca. Por ejemplo, si yo subo un poquitico acá, vemos cómo empieza a tocar la parte superior esa montañita. Entonces tenemos que tener una cosa súper presente en nuestra mente, y es que la parte o la zona alta del histograma
esta parte de acá de arriba, indica las altas luces. La parte ya pues como más abajo, a ver si encuentro lateralidad, la parte de abajo va a indicar pues las zonas oscuras, al igual que los lados. Si nos vamos para este lado del histograma, perdón por la lateralidad, si nos vamos para este lado del histograma, entonces esto va a indicar que la imagen está oscura y necesitamos más luz. Si la montañita se mueve hacia el otro lado, esto va a indicar que hay muchísima luz y necesitamos menos luz para que nuestra imagen se vea bien. En esos momentos, desde la información que pueden ver en la parte de abajo de la cámara, vemos que estamos en un 60avo de segundo de obturación. Esto es normal cuando estamos capturando a 24 cuadros. Esa regla doble yo creería que todos lo debemos saber en este punto. Está la parte del diafragma que está totalmente abierto y un ISO 800 que es el ISO base para las cámaras Sony del S-Log 3. Yo sé que muchos de ustedes se pueden preguntar por qué ISO 800, porque ese es el ISO base del S-Log 3. En este caso, cada compañía y cada marca pues tiene sus criterios para esto, ya que cada marca pues tiene un perfil diferente. Blackmagic tiene su perfil, Canon tiene su perfil, Sony tiene su perfil de alto rango dinámico. En este caso de Sony es el S-Log 3. Y el ISO 800 es porque Sony llegó a determinar o se dio cuenta de que este perfil funcionaba mejor en este ISO base. Es el ISO en donde el sensor ayuda a capturar la mayor cantidad de información posible, tanto en las altas como en las bajas luces, y por eso arranca a partir de ahí. Por eso no es recomendable, aunque por ejemplo la Sony A7 IV tiene la posibilidad de poner ISO 400, ISO 300, estando en S-Log 3 no es lo mejor que puedas hacer, ya que como digo, la mayor cantidad de información se captura a partir de ese ISO 800 que está predeterminado para estas cámaras. Entonces, en realidad, si usas ISOs muchísimo más bajos, no estás haciendo realmente mucho. No está considerado para trabajar en ISOs muchísimo más pequeños. Para ver lo que les estoy explicando muchísimo mejor, voy a empezar a partir de acá de la cámara a mover un poquito los números para que ustedes vean lo que va pasando con el histograma a medida que yo voy aumentando o disminuyendo alguno de los valores. En este momento me voy a disponer a mover el ISO, ya que bueno, diafragma lo tenemos totalmente abierto y yo quisiera estallar la imagen para que ustedes vean cómo se ve el histograma y cómo actúa a medida que yo lo voy sobreexponiendo. Y voy a empezar a subirlo. Voy a subirlo a 3200, que es como decir un máximo en el que yo normalmente trabajo esta cámara. Yo intento no esforzarla más de ahí porque ya me empieza a crear un ruido que no es tan deseado. En 3200 no genera ruido, sí genera algo de ruido, pero es un ruido que es placentero verlo, no es un ruido que dañe la imagen. Entonces para mí ese es mi ISO máximo en la A7 IV. Hay cámaras en las que uno le puede exigir un poco más al ISO, como por decir la FX3 o la 7S3 o la 7S2, este tipo de cámaras que están más determinadas para video. Pero ya, eso es un paréntesis y vamos a continuar con el histograma. Acá vemos que yo al subir a 3200 el ISO, ¿qué pasó? El histograma se movió un poco más hacia la derecha. Si yo inclusive me acerco un poco más a la luz, vamos a ver que el histograma pues va a empezar como a ponerse al límite, pues como a empezar como a tocar la parte de arriba e inclusive inclinarse demasiado hacia la derecha. Inclusive en el exposímetro vemos que está a 2 pasos de sobreexposición o 2 pasos más al centro o al cero que debería estar bien expuesto. Algo que quiero dejar claro es que normalmente se solía decir que uno del S-Log 3 lo debía exponer 2 pasos más, y esto es una prueba de que no en todos los casos esta regla aplica. Esto solía recomendarse mucho en las cámaras un poco más viejas, por ejemplo de hace, no sé, 7 años, 5 años, pues uno dice que viejas, en realidad no es tantos años, pero ya para las tecnologías de ahora pues pueden resultar un poco más antiguas, no obsoletas, porque por ejemplo cámaras como la A7 III es una cámara que, aunque tiene sus años, para mí, a mi concepto, no es obsoleta para nada. Pero como es una cámara que solía grabar a 8 bits, son cámaras que necesitaban ser expuestas 1 o 2 pasos más, dependiendo de las circunstancias.
Pero ya las cámaras nuevas que son a 10 bits, realmente esta regla no es estrictamente o no se aplica de manera estricta en todos los casos. Como vieron en el caso que acabo de ocurrir, pues mira que si les ponemos esos dos pasos, ya la imagen se empieza a ver algo sobreexpuesta. De esto también va a depender como el look que ustedes quieran para su video. Hay momentos en que tú quieres un look que no sea ni tan saturado ni tan contrastado. Como por ejemplo cuando quieres hacer videos para beauty o cosas como comerciales para cremas que son pues como imágenes un poco menos saturadas, menos contrastadas, que son imágenes un poco más suaves. Entonces para lograr esos looks uno tiene que sobreexponer un poco, ojo, sin estallar la imagen porque eso es muy diferente. Uno sobreexpone un poco porque esa sobreexposición lo que hace es no saturar tanto y no contrastar tanto la imagen. Y lo contrario, cuando quieres lograr una imagen llena de color, con mucha saturación y muy buen contraste, lo que tienes que hacer es lo contrario, subexponer un poco la imagen, sin irla a dejar oscura, obviamente. Todo tiene sus límites, porque obviamente si llevas el histograma hacia el otro lado, pues vas a generar una imagen con ruido y sin mucha nitidez. En este punto, pues entonces ya están viendo lo que le pasa a la imagen. El histograma que está acá, pues empieza a piquear y empieza a tocar los límites superiores, lo cual no es bueno. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Quitar algo de luz. Mire cómo toca los límites y mire cómo ya no hay detalle, por ejemplo, en mi camisa blanca. Y eso es algo que no buscamos que esto pase. Entonces, si el histograma empieza a tocar niveles superiores en la parte de arriba, no muy bueno. Hay que lograr bajarlos de alguna forma. Pero entonces si estamos en exterior, a pleno día, el sol está potente, estoy grabando una entrevista de una persona y no quiero cerrar el diafragma porque quiero que el fondo me quede lo más desenfocado posible y ya tengo la velocidad donde debe de estar y tengo el ISO en 800 y no lo puedo bajar más, ¿qué puedo hacer? Esta parte es más sencilla de lo que ustedes creen. Ahí es donde vamos a hacer uso de herramientas que son elementales para todo videógrafo. Todo videógrafo necesita un ND, un filtro de densidad neutra. Lo que hace este filtro es a medida que rotamos los vidrios que tienen de forma interna, vamos a ver cómo se aclara y cómo se oscurece a medida que los rotamos. Y esto es algo que si ponemos enfrente, vemos cómo el histograma pues se puede ir moviéndose a la izquierda, a la derecha y lo podemos dejar en un punto, al rotarlo, en un punto en donde nos quede centrado y que ya no nos quede sobreexpuesta la imagen. Vemos una gran diferencia en esto, ¿cierto? Y esto por eso se vuelve una de las herramientas esenciales que todo videógrafo debería tener en su maleta. Y ahora nos vamos a mover al inverso. Vamos a poner la imagen un poco oscura. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en este momento ya estoy muy oscura. ¿Qué puedo hacer? En este momento vemos como el histograma está tirado totalmente hacia la izquierda. Esto nos está indicando que la imagen está absolutamente oscura y que necesitamos luz. Llegamos hasta los 3200, que es el ISO que yo les había hablado, que es el ISO máximo en el cual yo empujo esta cámara normalmente y aún así está oscuro. ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos diafragma, está totalmente abierto, ese es el máximo que este lente me permite. Y vamos a la velocidad. En la velocidad dice que está en un 60avo. Si estamos grabando 24 cuadros, lo máximo que podemos rebajar esa velocidad es a 48 de velocidad. Entonces, máximo un 40avo de velocidad que aún se sigue viendo bien. Todavía estoy oscura. ¿Qué puedo hacer? Ahí vemos inclusive el histograma que todavía sigue muy tirado hacia la derecha y tocando los límites superiores. Eso igual significa si está todo el histograma tirado hacia ese lado, hacia la izquierda, estamos subexpuestos, necesitamos luz. ¿Qué milagro podría yo hacer? En este caso, lo único que podemos hacer y necesitamos es luz. Por eso la luz se vuelve un elemento esencial para todo videógrafo y para todo fotógrafo, porque sin luz pues no hay imagen.
Y bueno, como lo prometido es deuda, llegamos a la parte de los trucos. Uno de los primeros trucos es intenta entender las cebras. Fenómeno. ¿Viste una cebra? Sí, así es, una cebra. ¿Dónde estaba? Justo enfrente de mí. ¿Le doy un balazo? Tú ya sabes que poniéndolas al 70 o el 75% podrás ver qué áreas están sobreexpuestas o subexpuestas. Todo esto lo vas a entender en el video que hice anteriormente si quieres aprender de una forma más técnica. No te quedes solamente con este histograma, sino que también mira las otras opciones para ver qué información te puede servir más. Ahí también explico la carta de grises. Esos elementos, a medida que tú vas practicando y vas entendiendo más y vas logrando entender cómo se ve un slot 3 bien expuesto, no lo vas a necesitar o vas a llegar a un punto en que no lo vas a necesitar y no vas a necesitar ser tan técnico al respecto, sino que ya de forma visual lo podrás exponer. Te lo juro que lo vas a lograr. Sé que el slot 3 puede ser un tema muy frustrante, pero no te frustres. Yo al comienzo también me frustraba y me costaba mucho entenderlo y me quedaban imágenes sobreexpuestas o hay veces subexpuestas, pero ya llegarás a un punto en que en realidad de verdad lo vas a entender. Y teniendo en cuenta o intentando, haciendo el intento de entender todos estos conceptos, te vas a dar cuenta que no es tan difícil aprender a exponer bien el slot 3. Espero que a partir de este video hayas entendido el histograma y que veas cómo funcionan realmente estas montañitas. Estas se activan de forma muy fácil desde tu cámara. Si ves desde el botón desde display, vas presionando hasta que ves que este aparece en tu pantalla en el display. Y úsalo y mira bien cómo se comporta esa montañita. Practica en tu casa, no llegues a un trabajo para un cliente, vamos a intentar a ver qué sale de este trabajo con este cliente y sin haber nunca experimentado con el slot 3. Entiéndelo antes de hacer un trabajo profesional para un cliente y así no vas a tener que pagar errores. Por el momento, si no te sientes tan seguro con el slot 3 y tienes que ir a hacer un trabajo para un cliente, usa la cámara sin perfil, no hay ningún problema al comienzo, pero si quieres realmente mejorar tu trabajo y que se vea un poco más profesional, el slot 3 es la mejor forma de lograrlo. Esto también viene acompañado con estilo, con iluminación, con ópticas, etcétera, que te van a ayudar a mejorar y que tu trabajo se vea de muchísima mejor calidad. Me encantaría ver tu práctica, es importante hacerla. Desde tu casa, desde tu ventana, no tienes que ir a ninguna otra parte para practicar. Inténtalo inclusive desde tu propia habitación. Yo hago mis videos en mi habitación, yo no me voy para ninguna parte a hacerlos. Entonces, si yo puedo, pues tú también puedes lograrlo. Haz las tomas correspondientes y llévalos a un programa de edición para ver cómo se ven. Intenta colorizarlo porque obviamente, si vas a grabar en el slot 3, también tienes que aprender a ponerle color, porque no puedes entregar un trabajo viéndose todo pues absolutamente gris y sin color. Entonces tienes que hacer ambas labores. Entonces, si haces la tarea y haces tomas, compártelas conmigo, déjame el link o donde pueda ir a verlas. Me encantaría ir a verlas, me encantaría ver tu progreso si te tomas el tiempo de hacerlo, porque esto es algo que necesita tiempo y práctica, como se los he dicho en todo el video. Se largó un aguacero severo, así que el audio no sé. Entonces, de nuevo, deja tus comentarios. Si hiciste alguna práctica, me encantaría verla. Y también, de hecho, les voy a dar otro truco y es el asistente de gama. Asistente de gama que tienen las cámaras Sony, no me acuerdo o no sé si las tienen las cámaras anteriores, pero por lo menos la A7 III tiene un asistente de gama. Que esto te puede ayudar a lograr una mejor exposición, pero intenta entender el slot 3. No te quedes usando el asistente de gama. El asistente de gama es una opción que tiene la Sony, no sé si algunas otras cámaras lo tienen, que te ayuda a ver la imagen con color. Cuando grabas con el asistente de gama, esto no quiere decir que la imagen te va a quedar saturada de una vez como si no tuviera perfil. Eso no pasa así. En realidad está grabando en slot 3 y la imagen, al llevarlo a un programa de edición, pues lo vas a ver con el slot 3 sin saturación y sin color. Es simplemente como una ayuda visual que tienen estas cámaras para que puedas exponer mejor. Pero de nuevo, intenta aprender a cómo exponerlo. Y yo creo que con este video más claro no puede ser. Y si te gustó este video, pues dale like. Hay que darle like a los videos y hay que verlos completos.
Y hay que suscribirse, porque es que si uno no se suscribe, pues no le va a llegar la información completa. Y nada, espero que este video haya quedado muchísimo más claro para todos aquellos que todavía tenían dudas o para todos aquellos que en realidad, apenas están arrancando a grabar en Slog 3 o a grabar video en general. A todos, muchas gracias por ver. A todos, muchísimas gracias por la suscripción. Y los veré en un próximo video. Creo que eso es todo por este. Espero que haya quedado todo muy claro. En serio es fácil de entenderlo a la larga. No muy a la larga, inclusive si practicas todos los días, lo vas a entender en una semana o inclusive hasta en menos. Practica mucho. Uno no se hace bueno de la noche a la mañana. Hay que practicar.